Bueno, ¿qué podemos decir? Es un texto un poco difícil de predicar. Pablo está hablando acerca del sometimiento y ya fue expuesto anteriormente por qué Pablo comienza a hablar del sometimiento en esta porción de la epístola a los Efesios. Y lo que hace Pablo ahora es hablar de este sometimiento, pero en la vida práctica. Todos sabemos o todos ya decimos saber, Efesios 1 al 3 es ampliamente teológico, profundo, de repente cuesta mucho comprenderlo o aplicarlo incluso a la vida de uno. Pero ya desde el capítulo 4 comenzamos a ver aplicaciones prácticas de la teología aprendida anteriormente y ahora ya Pablo es muy claro, Pablo es muy directo, Pablo es muy incisivo al hablar acerca de cómo esta sumisión mutua, del versículo 21 que dice someteos unos a otros en el temor de Dios, cómo esta sumisión mutua no es igual o equivalente para todos, es decir, no se aplica a todos de la misma manera. La forma del sometimiento tiene una forma en particular de expresarse según la persona y cómo Dios creó a esa persona. Y la predicación hoy día va principalmente ligada a las casadas, a las mujeres, pero obviamente que también va a ser de mucho provecho para los hombres solteros, los que algún día se van a casar, los que ya están casados, para las familias ya constituidas. Siempre la palabra de Dios va a ser beneficiosa para todos, pero se va a aplicar directamente a las mujeres, a las esposas, y ya le tocará a los hombres, siguiente predicación, a los hijos, a los siervos, a los jefes, le va a tocar en un futuro. Pero hoy el turno es de las mujeres y de las esposas. Hermanos, ¿qué es una mujer exitosa? Esa es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué es una mujer exitosa? El mundo nos vende, por ejemplo, que una mujer exitosa es aquella que es candidata a la presidencia y es electa. La primera mujer presidenta. Ya, eso es ser una mujer exitosa en el mundo, o quizás la que es jefa, la que está por sobre una cuadrilla de muchas personas, o la que es gerenta, o la que es dueña de una empresa. Ese es el modelo del mundo para decir cuál es una mujer exitosa. Y ese modelo ha permeado en la iglesia y por lo tanto los cristianos no saben lo que es una mujer exitosa en la iglesia. ¿Cuál es una mujer piadosa? ¿Cuál es la mujer piadosa? ¿Será que la mujer piadosa es la que sube versículos a Instagram? Pareciera de repente que ese es el modelo de mujer piadosa en la iglesia. La joven o la mujer que sube versículos súper lindos con unas letras cursivas, unas hojitas, unas flores, unos colores pastel, y todo se ve bien lindo y lo hizo a mano, y eso es como esta hermana es muy piadosa. ¿O será que la hermana piadosa, la mujer piadosa en la iglesia es aquella que lee muchos libros, todos de principio a fin? Quizás es mucho más piadosa incluso la que escribe los libros para mujeres. O quizás es más piadosa esa hermana que es conferencista, la que enseña, la que hace podcast con otras hermanas y hablan de unas cosas súper espirituales, profundas, de cómo hacer algo, cómo le funcionó, lo que no le funcionó. Yo igual he visto algunos pocos podcasts femeninos. ¿Será que ella o ese es el tipo de modelo de mujer piadosa según la Escritura? No niego lo anterior, es decir, es bueno que las hermanas hagan eso, pero la mujer exitosa es la que hace la voluntad de Dios. La hermana que hace la voluntad de Dios va a ser una mujer piadosa. Y según el texto que nosotros leemos hoy, la mujer piadosa es aquella que se sujeta a su esposo, aunque no sea conocida, aunque nadie conozca su nombre, la obra dentro de su hogar, no resalte a la vista. Aún así, esta mujer es piadosa. ¿Por qué? No porque sea reconocida por los hombres, sino porque esta mujer hace la voluntad de Dios dentro de su hogar con su propia familia, sujetándose en primer lugar a su esposo, como lo enseña la palabra de Dios. De los versículos 22 al 24 nosotros vemos la sujeción de la esposa al marido. Y tengo que partir con algunas apreciaciones, entendiendo en qué mundo nosotros estamos viviendo. La primera es que nunca ha sido tan difícil hablar de este tema, creo yo, que el día de hoy con esta sociedad ampliamente feminista. Yo creo que este debe ser el tiempo en el que más cuesta predicar de esto, porque antes daba lo mismo.
pero hoy día no da lo mismo. Hoy día hay que escoger las palabras con pinzas. No vaya a ser que me saquen un extracto y me digan, tal persona dijo esto. Yo nunca quise decir eso, pero como lo sacaron en el puro fragmento, entonces hay que tener mucho cuidado para poder predicar de este asunto el día de hoy. Sin embargo, lo hacemos en sujeción a la palabra de Dios. En la segunda apreciación o aclaración previa es que tenemos, ¿cuánto? ¿50 minutos? ¿Hasta una hora? Pastor Miguel me dice, menos por favor. Tenemos poco tiempo, pero la verdad es que sea poco tiempo no significa que esto no vaya a ser provechoso, porque aunque vamos a hablar solamente de las generalidades expuestas en el texto, esto aplica para el 95% de los casos. El 5% lo podríamos decir que son excepciones. Muy difícilmente todas las excepciones van a ser de las hermanas que están aquí hoy. Así que si alguna hermana hoy está pensando, que eso nos aplica a mí, no, es que no entiende esto, es que mi realidad es distinta, es que no sabe lo que yo estoy pasando, probablemente es porque se está resistiendo a la verdad, no porque no se aplique la palabra de Dios a ti hoy. ¿Por qué? Tercera apreciación. ¿Por qué yo siendo hombre predico a las mujeres? Porque el pregón feminista de hoy es, si tú no eres mujer, no opines de las mujeres. Si tú no puedes quedar embarazado, no opines del aborto. Eso es lo que se enseña hoy día. Pero podríamos responder con la misma sagacidad, ¿no es así? Y si tú no eres hombre, ¿por qué le dices a mi boca de hombre lo que puede decir y lo que no puede decir? ¿Cierto? Podríamos responder también de esa manera. Y si tú no eres animal, no eres perro ni gato, ¿por qué defiendes a los perros y a los gatos? Deja que ellos se defiendan solos. O podríamos también preguntarle, ¿y si es una mujer trans? ¿También le vas a negar que hable de las mujeres? Porque para ti es mujer, pero no es mujer en esencia, es un hombre. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es el criterio? Pero la verdad es que en el reino de Dios las cosas funcionan distinto. En el reino de Dios todos estamos sometidos, como dice el versículo 21, unos a otros en el temor de Dios. Los hombres pueden decir a las hermanas, ¿saben qué, hermana? En particular, tú en esto estás pecando. No te conformas a la palabra de Dios. Y otra hermana puede venir a mí y decirme, ¿sabes qué, hermano? Tú no te comportas como un hombre en esto en particular. Claramente que debemos hacerlo con todo el amor del mundo, con toda la sabiduría del mundo, pero se puede decir, o incluso como Pablo le dice a los colosenses, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Incluso los pastores estamos sometidos a la iglesia, de tal manera que la iglesia o alguien en particular puede venir y decirme, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que tú al pastorado no lo estás implementando de la mejor manera. No estás siendo un buen pastor en este contexto o en esta obra en particular en tu vida. Estamos sometidos unos a otros. Yo no le voy a decir, tú no eres pastor, no opines. Solamente un pastor me puede corregir a mí, ¿no? Estamos sometidos unos a otros. Así que todos podemos hablar de todo. Tenemos que hablar hoy día de la sujeción. De la sujeción o de la sumisión de la esposa. No se hagan problema con eso, es lo mismo. A lo mejor decir sujeción suena un poco más lindo. Suena no tan fuerte, pero es exactamente la misma cosa. Ahora, hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Sujetarse a alguien o amar a alguien? ¿Qué es más fácil? ¿Sujetarte a tu jefe o amar a tu jefe? Si tú te sujetas a tu jefe, el contrato dice que a las 5 hay que marcar salida, a las 5, porque yo me sujeto a mi jefe, a las 5 yo marco salida con mi dedo en el huellero y me voy de la empresa. Eso es sujetarse, pero amar al jefe significaría, por ejemplo, que a veces me debería quedar haciendo horas extras, porque yo amo a mi jefe, amo la obra de él, doy la vida por él, por lo tanto yo hago horas extras y después le digo, no me lo pague, yo no lo hice por cobro, yo lo hice por amor. Esa es la diferencia. Bueno, al hombre se le dice que debe amar, a la mujer se le dice que debe sujetarse. Hay una cosa que es mayor que la otra, evidentemente, aunque la sujeción no está exenta del amor. Las esposas deben sujetarse en amor, no a regañadientes, no de mala manera, en amor. Pero se entiende que el mandato principal de la mujer es sujetarse. Y el mandato principal hacia los hombres es amar sacrificialmente. Lo último que quisiera ya comentar en cuanto a la introducción es la visión cristiana en cuanto a cómo los dos sexos se corresponden entre ellos. Cómo es que interactúan entre ellos. Venimos de una cultura ampliamente machista. Lo reconocemos, no tenemos ningún problema con eso. Y el machismo lo que enseña es la supremacía del hombre en cuanto a su valor. El hombre vale más.
que la mujer. El hombre entonces se desarrolla y la mujer no tiene derecho a desarrollarse, no tiene derecho a ninguna de aquellas cosas. Eso es la visión machista. El cristiano no puede ser machista, reducir a la mujer a un objeto. Luego está el feminismo. El cristiano tampoco puede ser feminista. El feminismo se vende como una búsqueda de la igualdad, una restauración de la igualdad. No tiene ningún sentido porque se llama feminismo, no se llama igualitarismo. Entonces se vende como una cosa, pero en realidad lo que hace es abordar o fomentar la supremacía de la mujer frente al hombre. Porque el eslogan sería este: bueno, ya que los hombres fueron machistas tanto tiempo, tienen una deuda con nosotras las mujeres, van a decir las feministas, por lo tanto ahora lo que corresponde es que paguen esa deuda con nosotros, con nosotras. Y entonces nos den más privilegios durante una cierta cantidad de tiempo hasta que se equipare la cosa y volvamos a ser todos iguales, porque el daño ha sido muy grande. Ese es el feminismo. El cristiano no puede ser feminista y el cristiano tampoco puede ser igualitarista. A todos los que les gustan esas voces de la nueva derecha por ahí, que van a las marchas feministas y entrevistan, y el video en YouTube se llama algo así como humillación a las feministas. Y a algunos cristianos lamentablemente les gustan y aman esos tipos de videos. Ellos son igualitaristas. Nosotros no somos igualitaristas. Nosotros no creemos que el hombre y la mujer sea igual en absolutamente todas las cosas. Nosotros tenemos una visión más bien complementarianista. Nos complementamos. Somos iguales en valor, en dignidad, pero no somos iguales en roles y en funciones y en desarrollo en nuestra vida. No hacemos exactamente lo mismo. Porque el igualitarista va a decir, bueno, si la hermana tiene la capacidad de predicar, que sea pastora. Y nosotros vamos a decir, es que nos complementamos, no somos iguales. Tenemos roles distintos. Por lo tanto, incluso los hombres, no todos han de ser pastores. Nos complementamos en el matrimonio. Porque si fuéramos igualitaristas, da lo mismo que la familia se arme entonces entre 2 hombres y 2 mujeres. Si somos igualitaristas, si están las oportunidades y la forma de hacerlo de manera efectiva, entonces hagámoslo así. Pero no es así. Nos complementamos. Un hombre no puede ser una mujer. Una mujer no puede ser un hombre. Somos distintos, nos desarrollamos de manera distinta. Eso es complementarnos. Y eso se acerca mucho más a la visión cristiana. Ahora, ya habiendo dicho eso, vamos a nuestro texto. Dice el texto, y es la manera en la cual lo voy a predicar, parte con un mandamiento en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego Pablo explica ese mandamiento. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y luego hay una ilustración. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que vamos en primer lugar con el mandamiento que dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanas, ese es el modelo bíblico. Algunas no quisieran que eso estuviera en la Escritura. Intentan borrarlo, así como se intenta borrar el pecado, la condenación, el infierno. También para los hombres sería bastante bueno en su pecado borrar todos los mandamientos que lo hacen responsable. El hombre tiene una tendencia a ser pasivo, a ser un holgazán, a no querer rendir cuentas, a no tener que hacer nada por sí mismo. Pero la Biblia lo manda a esforzarse, a sacrificarse. Por lo tanto, debe hacer aquello. Así también a las mujeres le encarga la Escritura que las casadas estén sujetas o sumisas a sus propios maridos como al Señor. Este es el modelo bíblico. Y en cuanto es el modelo bíblico, esto es bueno. Cuesta un poco pensarlo así, porque el mundo nos ha trastornado nuestra mente. Pero esto es lo que es bueno. Esto es lo honroso, esto es lo agradable. Esto es lo que cumple el plan del Creador. ¿Quién decide los objetivos? En cuanto a la creación, el Creador. El Creador ha dicho que este es el plan. Y en cuanto este es el plan de nuestro Dios bondadoso, no hay otra voluntad que pueda ser bendita en esta tierra. Si alguna hermana piensa que hay otra manera de lograr la bendición de Dios, la cual es no sujetarse a su marido, entonces está pecando. Y la bendición de Dios no va a estar en ella ni en su camino. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado su voluntad.
y Él solo bendice la obediencia a su voluntad. ¿Qué significa sujeción? Sujeción significa sumisión, significa estar bajo o colocarse bajo, significa estar en obediencia, significa ceder a la amonestación, significa cooperar en servicio. Es decir, la Escritura está diciendo que la esposa debe estar sujeta a su marido, sumisa a su marido, en obediencia a su marido. Debe ceder fácilmente a la amonestación de su marido. Debe cooperar en el servicio a su marido, y todo esto enseña la Escritura como si lo hicieran al Señor. Porque el texto dice como al Señor. Así que, hermana, ya puedes ir pensando, la que está casada, cuáles han sido esas obras hoy, las cuales no han sido conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuáles han sido esas rebeliones durante esta semana, durante este mes, durante este año, en las cuales tú no has estado sujeta a tu marido? ¿No has honrado la voluntad del Señor? La pregunta es, ¿tú te sujetas a tu marido? ¿Tú te pones a ti misma bajo tu esposo, bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su guía, bajo su autoridad? ¿Tú obedeces a tu esposo? ¿Buscas cumplir su voluntad? ¿O tú eres como Rebeca? ¿Recuerdan el ejemplo de Rebeca, la historia de Rebeca? Que ya aprovechándose de que Isaac ya no tenía mucha visión, y ella queriendo favorecer y hacer la voluntad y complacer la voluntad de uno de sus hijos, Jacob, engaña a su esposo. No le permite hacer su propia voluntad, independiente del designio divino, que nosotros entendemos que estaba ahí de fondo. Pero ella lo que busca es engañar a su marido. ¿Tú buscas hacer la voluntad de tu esposo? ¿Cómo reaccionas a la amonestación de tu esposo si él te corrige? Si él te dice que algo lo estás haciendo mal. ¿Tú cooperas a sus propósitos o solamente cooperas cuando estos te convienen? Es decir, si te convienen, lo haré. Si no te convienen, lo frustraré. ¿Cooperas a los propósitos? El principio que podemos aplicar aquí es el mismo principio que el cristiano aplica al Estado. Es decir, todo lo que me pida el Estado que no esté en contra de la voluntad de Dios, lo he de hacer. Siempre y cuando no me prohíba alabar a Dios, no me prohíba venir el domingo, no me obligue a mentir, no me obligue a herir mi conciencia, lo haré. Me someteré, porque es una autoridad puesta por Dios. ¿Te sujetas a tu marido en estas cosas? ¿O solamente lo que a ti te apetece y te gusta? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. El texto dice, a sus propios maridos. No manda la Escritura que te sometas a otro marido, de otra hermana, que eso es muy fácil en el mundo de hoy. No manda que te sometas al pastor de la iglesia, en este sentido, sino a tu propio marido. Tampoco manda que te sometas, como ocurre mucho en la sociedad de hoy, que te sometas a tus hijos antes que a tu marido. De tal forma que entregues toda tu virtud, toda tu energía a tus hijos, y si te alcanza algo, si queda algo, entonces lo darás a tus hijos. Nos dice que la casada debe estar sujeta a su marido. La sujeción en ese sentido es una labor personal. Pablo aquí le está hablando a las hermanas, no le está diciendo a los esposos, esposos, sometan a sus mujeres, no dejen que ellas lo sobrepasen, no dejen que ellas lideren la casa. No le está hablando a los hombres, le está hablando a las mujeres, porque la labor es personal, es de las hermanas. Le dice a las hermanas que se sujeten a sus maridos. No es tu esposo el que te debe someter, el que te debe obligar a que estés sujeta. El esposo tiene otra responsabilidad, que es hacer que esa sujeción sea fácil, por medio del amor sacrificial y el servicio a su esposa. Sería maravilloso que todos los matrimonios funcionaran así. Todos los hombres podrían amar a una mujer que se sujeta fácilmente. Y la mujer se sujetaría con facilidad porque el hombre la ama y le sirve y le facilita la vida sin ningún tipo de problema. Pero el hombre debe amar y la mujer debe sujetarse. El hombre debe amar aunque la mujer no se sujete. Y la mujer debe sujetarse aunque el hombre no le ame. En aquel sentido, porque está casada. Por lo tanto, es algo interno. La sujeción no es forzada y externa. Debe nacer de la propia mujer casada, el estar sujeta a su marido.
Y el Señor, en su bondad, es muy bueno. Porque el Señor no solamente da el mandamiento, sino que también explica el mandamiento. Y eso siempre ha sido algo muy bueno. Una gran misericordia del Señor. Entonces, el Señor podía decir, ¿no saben qué? Casadas, sujétense a sus maridos. Fin. Eso es lo que tienen que hacer. Pero el Señor tiene tanta misericordia que nos explica por qué. Y la explicación es porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En primer lugar, lo que todo cristiano o cristiana debe reconocer es que las autoridades existen. El cristiano no es una persona anarquista que dice no hay ningún tipo de autoridad. El cristiano no es esa persona que está esperando que el presidente cometa un error para decir, ese no es mi presidente, ese es el tal. El cristiano no es el tipo de persona que porque todos los demás le dicen al presidente según algún tipo de seudónimo, apodo, sobrenombre, él también lo va a hacer. Y va a buscar cualquier ocasión para irrespetar a su jefe, a carabineros, a PDI, a los parlamentarios. A toda autoridad que pueda haber sobre él está dispuesto ampliamente en todo momento, buscando la ocasión para poder faltarle el respeto, rebelarse. Ese no es el cristiano. Esa no es la forma del cristiano, porque el cristiano entiende que las autoridades existen y que han sido establecidas por Dios. Y eso es claro en la Escritura. De hecho, nosotros vamos a ver los 10 mandamientos y ya 10 mandamientos nos indica que hay una autoridad divina, donde Dios dice, tú no vas a tener dioses ajenos delante de mí. No vas a tener ningún Dios ajeno delante de mí. Tú no te vas a hacer ninguna imagen ni semejanza. Tú no vas a tomar mi nombre en vano. Tú vas a guardar el día de reposo. Hay una autoridad divina. Y la autoridad divina ha enseñado en el 5º mandamiento, que esto a mí también siempre me ha impactado el orden de los mandamientos, porque algo tiene que enseñarnos aquello. Los primeros 4 son respecto a vertical, en cuanto a Dios. Y los siguientes 6 son cómo debemos vivir como sociedad. Si yo tuviera que formular esos siguientes 6 mandamientos, quizás pondría en primer lugar la vida humana. No asesinar. Quizás después no robar, no hurtar, no adulterar, no codiciar. Quizás ese sería mi formato. Pero a Dios le ha placido que el primer mandamiento para vivir como sociedad, para estructurarnos es, ¿cuál? Honrar a padre y madre. Ese es el primer mandamiento. Y Dios lo protegió a tal punto que cualquiera que desobedeciera a su padre y a su madre y le hablara de mala manera en el Antiguo Testamento, pena capital. Debía morir. Porque Dios escogió a los padres para ese hombre o para esa mujer. No lo escogimos nosotros, lo escogió Dios. Y Dios dice, sométete a ellos, hónralos. Porque Dios enseña que hay autoridades y que las autoridades se respetan. Porque Él las ha puesto. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades que puedan haber como sociedad, presidentes, parlamentarios, carabineros, fuerzas policiales, han sido puestas por Dios. Por lo tanto, debe sujetarse. Las leyes del tránsito, las leyes, las normas, debemos sujetarnos a ellas. ¿Por qué? Porque las autoridades han sido puestas por Dios. Y ellas también rigen en nuestra vida. Dios ha puesto como autoridad a la iglesia. Y la iglesia puede tener por gentil y por publicano a uno de ustedes. Y puede decirle, mira, tu profesión de fe es vana. Porque te estamos mostrando que en eso estás pecando y no haces caso. Por lo tanto, hoy la iglesia te dice, eres gentil y publicano. Tu profesión de fe es falsa. Tú no eres cristiano. Que es lo que llamamos la disciplina. Tiene autoridad para decir aquello. Y la Escritura dice que la iglesia ata y desata. La autoridad, hermanos, existe. Dios la puso. Así es. Y en lo que nosotros hemos comprendido hasta ahora es que el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo también es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Es decir, la autoridad de la mujer, enseña la Escritura, es el hombre. Y ese es el diseño que Dios creó. Y eso explica por qué la mujer, por ejemplo, no puede ser pastora. Porque sería ilógico, burdo pensar que Dios le dio un diseño al hogar y luego lo rompe en la iglesia. En el hogar pone al hombre sobre la mujer
para ser su líder, pero luego cuando pisan por primera vez la iglesia, resulta que ahora la mujer está por sobre el hombre, porque ella es la pastora de él. Pero en la casa, él debe pastorearla a ella. Tenemos un orden para una estructura y otro orden para otra estructura. No es así, sino que es el mismo diseño que se aplica a toda la sociedad. Este mismo diseño debiese aplicarse en la familia, en la iglesia y también en la sociedad en general. Es el diseño que Dios ha creado. Veamos ahora la comparación. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia en distintos sentidos y formas. Por ejemplo, Cristo es cabeza de la iglesia porque Él es el gobernador. Él es el que da las leyes y la iglesia se somete a esas leyes. Nosotros no podemos torcer las leyes de Cristo. Nosotros no podemos indicar que lo que Él dijo se debe cumplir de una manera distinta, negar su ley. No, Él es el gobernador, no hay más gobernadores. En segundo lugar, Cristo es cabeza de la iglesia en cuanto Él es su representante. Cuando nos presentamos con alguien, ¿qué miramos? ¿Le miramos los pies? ¿Le miramos las manos? ¿Qué les miramos? El rostro, la cara, la cabeza. La cabeza es lo que representa a la persona. Cristo es el representante de los elegidos. El que está en Él y sea representado por Él es salvo. Y el que no sea representado por Él no es salvo, no pertenece a ese cuerpo. Cristo es la cabeza política de la iglesia. Él es como el rey o el presidente, pero Él es como ese rey de este reino que de repente puede ir en un acto diplomático a otro lugar como representante político para establecer algún tipo de lazo. Los ciudadanos confían en Él. Cuando el rey va, no se sublevan. Cuando el rey va, no se rebelan, no buscan un golpe de estado, porque Él es la cabeza política de la iglesia, este rey, o sea, de este reinado. Por lo tanto, los ciudadanos se someten a este rey. Cristo es la cabeza política de la iglesia. Nosotros no nos sublevamos. De hecho, los que pretenden hacer con la iglesia cualquier cosa, menos lo que Dios ha mandado, tendrán gran condenación cuando Él vuelva. Y va a decir, ¿qué hicieron con mi iglesia? Cristo es la cabeza económica de la iglesia. Las bendiciones, las ricas bendiciones que disfrutamos, ¿de dónde vienen? Vienen de Cristo. Lo que Él nos quiera dar es lo que tenemos. Hoy no tenemos templo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar alegando al Señor? Bueno, Señor, ¿por qué no nos das templo? Intentamos ser fieles a tu palabra, intentamos ser bíblicos, y en cambio los otros que no intentan ninguna de estas cosas tienen templos gigantes, les das recursos, dineros, y a nosotros nada. Él es la cabeza económica. Nos da todo lo que necesitamos. Nos contentamos con lo que Él nos da. Cristo es también la cabeza natural. Él se preocupa de las necesidades del cuerpo. Él comunica al cuerpo. Las indicaciones vienen del cerebro al resto del cuerpo. Él vela por el cuerpo. Él habla al cuerpo y Él habla por el cuerpo. Porque la lengua, ¿dónde está? La tenemos en la cabeza. Él oye al cuerpo porque los oídos están en la cabeza. Él viste al cuerpo. El cuerpo no se viste a sí mismo como quiere. La mano no elige un guante y la otra mano elige otro guante. Y la pierna quiere un short, la otra pierna quiere un pantalón. Y de repente se arma una cosa bien fea. Sino que en la cabeza decide cómo se ha de vestir ese cuerpo. Y lo hace con uniformidad y con belleza. Ese es Cristo. Así entonces, las hermanas deben considerarlo para comprender cómo deben considerar la jefatura de su esposo en el hogar. Vamos entonces a la ilustración. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cristo es, en esta corta lista, el gobernador, el representante, la cabeza política, económica y la cabeza natural. Jesús es todo eso para la iglesia y nosotros no ostentamos derrocarlo en ninguna de estas cosas. Porque sería algo terrible que nosotros intentáramos robar su gobernanza, su representatividad, el ser nuestro rey, el ser el dador, el ser el que maneja toda nuestra iglesia. Nosotros no ostentamos derribarlo en aquello. Tampoco las esposas con sus esposos. Eso es lo que enseña la Escritura.
Así que, hermanas, no ostenten ustedes, por ejemplo, ser las gobernadoras de su hogar. Ser usted, aquí vamos a ponernos muy prácticos, muy prácticos. Ya le va a tocar a los hombres. Próximo domingo, hoy día le toca a las hermanas. Así que, esto es lo que enseña la Escritura. No ostenten ser las gobernadoras del hogar. Ser las que ponen las reglas, las que mandan, las que controlan, porque no pueden haber dos cabezas en un solo cuerpo. Hombre y mujer se unieron, son un solo cuerpo, no son siameses, es una sola cabeza, no dos cabezas. A lo mejor alguien diría, no, yo no intento robar la jefatura, pero si pudiéramos ilustrarlo de alguna manera, pareciera como que los hombros están por aquí arriba, la cabeza está por aquí abajo, o todo el cuerpo está al revés, porque definitivamente la mujer está siendo la gobernante de ese hogar. El cuerpo natural es que la cabeza está arriba, los hombros, los brazos y todo el resto del cuerpo estará abajo. Está puesto bajo, como esa definición de lo que es la sujeción y el sometimiento. No ostenten, hermanas, ser las gobernadoras del hogar. ¿Por qué? Porque el Señor le plació entregar eso al hombre, porque Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. No ostenten ser las representantes de la familia, como que alguien viene a tocar la puerta, el hombre, una ilustración, el hombre va, quiere abrir para recibir a aquella persona y parece como que la esposa se mete adelante, le pega en el pecho, a ver, córrete para atrás, yo voy a recibir. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Quién eres tú? Mira a nosotros. Y se presenta. Y presenta a su esposo, y presenta a su familia. No ostentes aquello. Ser la que habla primero. De repente pasa en algunos matrimonios que si anda a hablar, el hombre parece que está mudo. Pero no precisamente porque no quiera hablar, es porque no puede hablar. Es imposible. Y cada vez que dice algo, la esposa dice, a ver, pero no era tan así. A ver, yo tengo que explicar para que se entienda lo que tú quieres decir. Porque así como tú lo estás diciendo, no es precisamente. Esa mujer que lo explica todo, lo aclara todo, lo precisa todo lo tiene que corregir porque no es exactamente como ella lo tiene en su mente. Porque ella es la representante, ella es la que es la cara visible de la familia. O eso es lo que ostenta hacer cuando Dios ha entregado eso al varón. No ostentes ser la cabeza política de tu familia, no confiando en tu marido. O al ver que él pierde un poco de su dominio, golpe de estado. O al ver que él se ha equivocado en algo, golpe de estado. Ahora tengo precisamente la razón en particular para decir que tú lo haces mal, desde ahora en adelante lo hago yo. ¿Haríamos lo mismo con el presidente? Se equivocan un montón. ¿Los dejaremos de respetar por eso? Lo respetamos igual porque el respeto va en su posición, no solamente en su persona. Pasó en el gobierno anterior. Teníamos y aún tenemos que respetar a un hombre que se vestía terrible, a un hombre que ni siquiera parecía presidente en algunos momentos en particular, pero no por eso vamos a tomar esa oportunidad para ahora decir, bueno, ya no lo respeto más. Ahora, bueno, él será presidente de Chile, pero mío no lo es. Es tu presidente también. Dios lo puso en aquel lugar. Entonces, hermanas, tienen que confiar en sus maridos, no queriendo tomar su lugar, no desconfiando en ese sentido de sus decisiones, de su forma, de su liderazgo, de sus lazos, de cómo decide hacer las cosas, trastornando todo lo que ese hombre quiere hacer en su hogar en una dirección distinta. Porque yo quiero otra dirección para mi hogar, no la que él ha trazado. No ostentes ser la cabeza política de tu familia. Vamos a ver después algunas aclaraciones en particular con todo esto, pero estos son los mandamientos de una forma detallada. No intentes ser la cabeza económica de tu familia. Incluso puede ser, hermana, que a lo mejor tus ingresos son mayores que los de tu esposo. Muy bien. Desde este púlpito no jamás te vamos a decir, renuncia a tu trabajo, tú no puedes ganar más que tu esposo. Nunca vamos a enseñar eso, pero no porque ganes más vas ahora a decir que tú eres la cabeza económica de la familia. De hecho, eso podría truncar a tu familia completamente. Porque ¿qué va a pasar el día que quieras ser madre? ¿Qué va a pasar el día en que comiences a criar a tus hijos? Yo he escuchado a mujeres, lamentablemente, como dice la Escritura, sin afecto natural, que vuelven al trabajo apenas se termina el postnatal. Y lo primero que dicen, qué bueno.
Estaba cansada de hijo, de cuidar. Lo único que quería es estar de nuevo aquí en el trabajo para ser libre. Un tiempo, cuando su hijo tenga 15 años, va a pensar exactamente lo contrario. Cuando ese hijo diga, tú nunca fuiste una madre para mí. Tú te ibas a trabajar, volvías. Pero amor, a mí no me entregabas. Tú no me criaste, le tengo más afecto a la persona que contrataste para que me cuidara, antes que a ti. Cuando la mujer ostente ser la cabeza económica, los planes familiares se van a truncar incluso. Es necesario que comprendas, hermana, que el trabajo en el hombre es una responsabilidad. El hombre está obligado a sustentar el hogar, según el mandato divino. Pero el trabajo femenino es una añadidura. Si lo puedes hacer, bien, pero no ostentes ser la cabeza de la cual fluyen las bendiciones para el cuerpo en cuanto a la economía, porque no es tu obligación. A lo mejor estás estresada, ¿sabes? Tú puedes renunciar si quieres. El hombre te debería cambiar de trabajo, pero no puede dejar de trabajar porque es su responsabilidad. Eso es lo que Dios ha enseñado en su palabra. No ostentes ser tampoco la cabeza natural de la familia. Es decir, tú tienes que ser los ojos de la familia. Tú eres la lengua, tú eres los oídos, tú eres el rostro, tú eres el centro de comando, el centro operativo. Todo debe pasar por ti. Cada decisión, cada camino a trazar debe pasar por ti. Todo se te debe explicar con lujo de detalles para que tú digas, me parece, visado para que se haga. No, eso no me parece, eso no lo vas a hacer. Eso tú no tienes permiso, mi permiso para hacerlo. Todo debe ser aprobado por ti, por tu razón, aceptado y pasar la calificación de cada uno de tus criterios porque tú eres la cabeza. No ostentes aquello, hermana. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la cabeza es el hombre. No la mujer, no la esposa. Sujétate a tu marido en todo. Eso implica, por ejemplo, cosas que también corren para los hombres. Piensa bien de tu esposo. Puede que tu esposo no sea la mejor persona, pero te digo algo, lo escogiste tú. Tú te casaste con ese hombre. Tú decidiste por este hombre. A menos que, como la Biblia enseña, haya una causal lícita para el divorcio, y tú te quieras divorciar, podrías hacerlo. Con mucha consejería, claramente, con mucha sabiduría, porque no es algo fácil de hacer, pero en cuanto no te hayas divorciado, y estés con este hombre en tu hogar, este hombre es tu esposo. Y no es un esposo perfecto. Y debes intentar pensar bien de tu esposo, tenerlo en buena estima, así como también te gustaría que tú, siendo imperfecta, tu esposo piense bien de ti. ¿No es así? O quisieras que tu esposo siempre esté pensando de ti que eres la peor mujer, la peor esposa, que mejor se hubiese casado con otra, que a lo mejor te conoció antes de tiempo. Qué pena pensar que un hombre tuviera eso en su mente. Así también debes pensar bien de tu esposo, que él es un buen esposo, que es lo que el Señor te ha puesto como autoridad para tu vida. Debes hablarle con respeto. Debes administrar la casa según la voluntad de Él, sus objetivos. ¿Cuál es el estilo de vida que este hombre ha planeado para la familia? ¿En qué ha planeado los gastos? ¿Qué tipo de ropa este hombre dice que debe usarse en esta familia? ¿Cuál será el ahorro? ¿Cómo se administrarán los recursos? ¿Cómo será la educación de los hijos? Hermana, en todas estas cosas debes estar bajo el liderazgo de tu esposo. Ser un equipo con él, no ser el equipo contrario. Ser el equipo con él para que la familia salga adelante. En lo que es bueno, este hombre, imítalo. En lo que sea bueno, imítalo. Y en lo que no sea tan bueno, sopórtalo. Así como también espera ser soportada. En la prosperidad, sé tú esa ayuda idónea, que lo que hace es bajar esa mente que empieza a pensar en las riquezas, empieza a pensar en cómo ganar más de este mundo. Sé tú esa ayuda idónea, que lo que haga sea bajar la expectativa, que ponga sus ojos en el cielo. Pero en el tiempo de la adversidad, la escasez y la flaqueza, en ese tiempo también sé su consuelo, sé su esperanza. No seas una cadena pesada que él deba arrastrar aparte, como le pasó, por ejemplo, a Job. Es decir, dice el texto, sujétate en todo lo que no contravenga los mandamientos de Dios. Eso es claro. El hombre no tiene autoridad ni derecho, por ejemplo, a hacer que tú, como esposa de tu marido, mientas.
No puedes ser como Sara en ese sentido. No, di que eres mi hermana. Yo no voy a decir que soy tu hermana, yo soy tu esposa. Yo no voy a mentir. Yo en eso no me sujeto a ti. El marido no puede restringirte que tú te presentes el día domingo en la iglesia. Llegar a un acuerdo con él. ¿Por qué? Porque el acuerdo está pactado con Cristo. Él ha convocado a todos los cristianos a que se congreguen el día domingo en la iglesia. Por lo tanto, debes congregarte aunque el esposo te diga que no. Ahora tienes que tratar de hacerlo de la manera más bíblica posible. Porque de repente tú podrías decir, estaba esperando esta oportunidad. Estaba esperando que me mandara a hacer algo prohibido para ahora sí que te voy a decir todas las cosas como corresponde. Como me las he callado todo este tiempo. No hay permiso para eso. Hay que hablar con respeto. Tienes que hablar con sabiduría. Tienes que tratar de llegar al mejor acuerdo posible. Él no puede hacer que te vistas de manera inapropiada. Él no puede hacer que tú peques contra tu conciencia. Él no puede limitarte para que tú no le enseñes la fe cristiana a tus hijos. En todas estas cosas, la mujer tiene toda la autoridad para faltar a la obediencia a su esposo, porque primero es la obediencia a Dios. Pero en todas las demás cosas debe obedecer. Ahora aquí el mandamiento es para los hombres, para que no desgasten su autoridad en lo que no conviene. Porque los hombres podrían llegar hoy día, no sé cuántos esposos sabemos aquí, pero podrían llegar a la casa y decir, bueno, el pastor enseñó que en todo lo que no contravenga los mandamientos de Dios, debes someterte. Así que sácame los zapatos, límpiame los pies, lávame esta camisa, quiero que mi sopa hoy sea de color azul. Y como no es contra los mandamientos de Dios, tienes que someterte. No seas necio. Porque si tú gastas tu autoridad en cosas tan ínfimas, necias y estúpidas, entonces lo único que vas a hacer es sobrecargar a tu esposa con lo que no es importante. La vas a desgastar, la vas a amargar. Cuando la Biblia enseña que el hombre debe ser aquel que ama y sirve, el liderazgo cristiano es así. El liderazgo cristiano es el que tiene más trabaja, más se sacrifica por el otro, para que la vida de la otra persona sea mucho mejor. Por lo tanto, esposos, no piensen que esto es, bueno, ahora soy un tirano aquí en la casa. La Biblia nunca ha enseñado eso, pero va a ser predicado en mayor medida en el siguiente sermón. Y me gustaría recalcar un punto en particular, un gran mal que afecta a nuestra sociedad. Algo muy común, hablar mal del esposo. Hablar mal de la esposa. He escuchado a tantas mujeres pasar tanto tiempo hablando mal de su esposo. No se dan cuenta que hablan mal de ellas mismas. Hermanas, mujer tal en particular, no es cristiana, pero tú lo escogiste. ¿Por qué hoy día hablas en contra de él? Llevas viviendo 15 años con él. Si él no sale de eso, en parte también es responsabilidad tuya. Yo creo que a lo mejor tú no tienes buena mano. Si digo eso sería terrible. Pero tú lo elegiste. Tú has estado con él. Es tu responsabilidad. Ahora hablas mal de él como diciendo, no, yo no tengo nada que ver con él. Si es tu esposo, es tu marido, estás con él. Entonces, ¿cuándo la iglesia ha hablado mal de Cristo el Señor? Nunca lo ha hecho. Así también las esposas, los esposos, de igual manera, no tenemos ningún derecho a hablar mal de nuestro esposo, de nuestra esposa, con nadie, excepto con los pastores. Y no para cuchichear, no para pelar, sino para pedir consejo, para hacer un trabajo en esa familia que salga adelante. No es simplemente para estar hablando mal del otro, para desahogarse. No hay permiso para eso. Menos aún habrá permiso para hablar con el colega de trabajo, con la mamá, de lo malo que es el esposo, de cómo es malo para clavar clavos, de cómo es malo para cuidar la casa, de cómo es malo para amar, de lo poco sentimental que es, y de cuántas cosas las mujeres pueden, en este sentido, quejarse de sus esposos, pero como es tu mamá lo puede hacer. No puedes hacerlo ni con tu mamá, ni con tu papá, ni con tu abuela, ni con tu hermana de la iglesia, ni con la amiga del alma, ni con nadie. No debes hacerlo, porque la iglesia tampoco tiene el derecho de hacerlo con Cristo. Y así como la iglesia se comporta con Cristo, así dice la Escritura que las esposas deben regirse hacia el Señor. Ahora ya algunas aclaraciones finales.
Nadie piense que lo que yo he expuesto hoy día es que el modelo de Dios para la mujer es que ella sea en la casa un moai, unos labios de piedra. No puede decir nada. No, ella no puede opinar, no tiene derecho para opinar. No tiene derecho para interferir en nada. No, sí lo tiene. Nadie piense que lo que hoy estoy enseñando desde el púlpito es que la mujer, el diseño de Dios para la mujer es que ella sea una esclava. Está sometida a la voluntad de otro de manera irreprochable. Tiene que hacer la voluntad de este otro sin preguntar, sin cuestionar, sin pensar. Y nadie piensa tampoco que hoy he enseñado que la mujer es un saco de boxeo a la cual se le puede pegar, pero ella tiene que estar muda. Porque hoy le ha pedido pegarle y como debe someterse a su esposo, entonces tendrá que recibir todos los golpes como vengan. Yo no he enseñado nada de aquello hoy. De hecho, un buen hombre, un hombre sabio, va a acudir mucho a su esposa para todas las cosas que tenga que emprender. Y una buena mujer va a ser la mejor ayuda para ese hombre, para ofrecer el mejor consejo. Nos muestra la Escritura cómo Abigail intercedió por un hombre necio y le salvó la vida hasta que Dios quiso hacer justicia con él, con Nabal, delante de David. Nabal era un hombre muy necio, hablaba sin pensar, pero Abigail era una buena esposa e intercedió. Y el Señor la premió grandemente. Una buena esposa va a interceder por su esposo. Una buena esposa va a velar por el bien de su esposo, lo cual no siempre significa complacer su voluntad. A veces significará hacer algo que no es su voluntad, pero por su bien, para que este hombre mejore en su vida. Una buena esposa va a trabajar por su esposo, va a amar a su esposo. En algunas ocasiones lo va a representar cuando él no está. Y no va a representar de él un monigote que no sirve para nada, sino que va a representarlo a él de tal manera que las personas digan, si ella es así, su esposo debe ser una persona maravillosa, aunque no lo sea, en ocasiones. Pero ella hará ese trabajo. Buscará que su esposo sea respetado. No que su esposo sea motivo o causa de burlas, sino que sea respetado, reconocido. La diferencia, porque estas mismas cosas también lo hacen los hombres, es que el hombre lo hará por amor sacrificial y la mujer lo hará en sujeción amorosa. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Vamos a algunas aplicaciones prácticas. Partamos con las hermanas solteras. Las hermanas que algún día quieren casarse. Hermana soltera, ¿tú te quieres casar algún día? Debes entonces tener muy en consideración cuál es tu carácter. ¿Qué carácter tienes tú? Porque nadie tiene que someterte. Tú tienes que someterte por fuerza interna. Porque tú quieres, porque es lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, si tú tienes un temperamento fuerte, debes ser capaz de sujetarte en amor a quien va a ser tu esposo. Y ese trabajo debe ser desde ya. Y de lo contrario, no te cases. No pienses en el matrimonio si tú tienes un temperamento terrible. Debes forjar un buen carácter. Ahora, si alguna mujer joven o que esté soltera, dice, por ejemplo, si yo tengo que someterme en el matrimonio, por esa causa yo no me voy a casar, porque yo no me someto a nadie. Yo no voy a cambiar mi carácter por nadie. Yo no voy a cambiar mis anhelos, mi futuro por nadie. Yo no me voy a sujetar, yo no me voy a poner bajo nadie. Si alguna mujer piensa así, ha pecado. Porque la Escritura enseña en 1 Corintios 7, 32 al 34, que el motivo para no casarse lícito según la Biblia es dedicarse al Señor, no quedarse en un espíritu agrio, dedicarse al Señor, ser santa en espíritu. He escuchado a algunas jóvenes que dicen, yo no me quiero casar porque no tengo ninguna expectativa del matrimonio. Vengo de un hogar destruido. Ese no es un motivo lícito para no casarte. No lo es. Porque ya habiendo conocido la Escritura, estando en la iglesia, viendo buenos ejemplos, ahora entonces, ¿cuál será tu objeción a casarte? Cuando la Biblia dice que el matrimonio es algo honroso, algo maravilloso de experimentar. Porque noten que la objeción no es que me quiero dedicar al Señor. La objeción es que he visto malos ejemplos.
Pero no es lo que enseña la Escritura. Tampoco vas a esperar, hermana, para decir, bueno, el día en que yo me case, en ese día yo me voy a someter. Esto no va a pasar. Tienes que tener un espíritu afable antes, para que también puedas tener un buen esposo. Porque un buen esposo, un buen futuro esposo, un buen joven, no se va a buscar una mujer problemática para casarse. Va a buscar una mujer que claramente sea una buena mujer, así como él es un buen hombre y quiere ser un mejor hombre incluso. Así que si tú quieres quedarte con tu genio, tal cual como eres, y aún así te quieres casar, prepárate. Porque lo más probable es que te cases con un hombre que sea un mal hombre. Porque tú eres una mala mujer y le atraerás a un mal hombre. Pero si tú eres una buena mujer, estás en sumisión a Dios y ruegas al Señor por un buen hombre, ten por seguro que Dios te dará un buen hombre a futuro para que tú te puedas casar. Así que, hermana soltera, ¿tú quieres casarte algún día? Ten en consideración la predicación de hoy. Porque no somos iguales, hombre y mujer, en nuestros roles y funciones. Somos complementarios. Una aplicación práctica para las esposas. Tú eres él. Tú intentas ser él de manera incorrecta, como el mundo lo enseña. Tú eres la que controla todo, la que dirige todo, la que somete a todos, la que solo permite que el esposo haga las cosas que ella permite, la que corrige a todos, pero es incorregible. El esposo tiene, por ejemplo, si el esposo te quiere hacer una corrección, una introducción debe llevar al menos unos 30 minutos, con las mejores palabras posibles, de la mejor manera dicha, porque si el esposo te hiciera la corrección de inmediato, arde Troya. Porque ¿cómo? ¿Yo? ¿Me lo dice a mí? Y de esa manera, ¿pero es cierto o no es cierto? Esa es la primera pregunta. ¿Es cierto o no es cierto? Pero tú puedes corregir sin ningún problema, porque tú eres la reina de la casa. Tú pides que te expliquen. Tú pides que te expliquen con paciencia, pero tú no tienes paciencia para nadie. Si pasa algo, si hay algún encontrón, si hay algún problema, no, esto no lo resolverá mi esposo, no porque él es bueno para nada. Esto lo tengo que hacer yo. Así que si llega la persona aquí, yo voy a hablar. Tú ponte detrás de mí. Yo te cuido, yo te guardo. Tú guías, tú proteges, tú decides. Tú estableces los fines, las metas, los objetivos, si te tienen que cooperar. Si tu familia es así, hermana, entonces tú has tomado el lugar de él. Y hay muchas maneras de pecar. Esta es una de esas. Es una manera más de pecar. Y tal cual dije en la mañana en Coronel, no me basta solamente con tirar algunos muros de este castillo, sino que me gustaría derribarlo por completo, el castillo del feminismo que aún prevalece en la iglesia. Comentando lo siguiente: todas las hermanas deben entender que la autoridad en el hogar pertenece en primer lugar al esposo y que toda la autoridad que tenga esta mujer en su casa es una autoridad derivada de su esposo hacia ella. Nadie niega que las hermanas pueden hacer cosas de mejor manera que los hombres. Quizás la educación a los hijos, quizás la administración de los recursos, quizás todo el manejo de toda la casa en particular y en general se le da mejor a esta mujer. Pero no significa eso que ahora ella puede enseñorearse y decir, a ver, tú no te metes en la cocina es mía. A ver, tú no te metes en ese baúl lo manejo yo. ¿Qué tienes tú que hacer ahí? A ver, no me pidas explicaciones de lo que yo estoy haciendo. Yo sé lo que hago, tú no sabes lo que hago. Y explicarte a ti es mucho trabajo, porque tú no entiendes nada. Así que esto es mío, esto es mi autoridad, esto es mi posesión. No, hermana, no es así. La autoridad es una autoridad derivada. El hombre es el primer responsable, es el que dará en primer lugar cuentas ante Dios por todo lo que se hace en este hogar, y por lo tanto tiene el derecho de conocer y manejar todas las cosas. Sin embargo, también en su autoridad puede delegar la autoridad en su esposa para que ella maneje y haga muchas cosas. Y está bien que lo haga bien, pero no significa eso ahora que ella es la reina y la gobernadora de este hogar. Y si cuando te pregunta tu esposa alguna cosa, te molestas, es porque no has entendido cómo es el modelo divino para la familia. Porque el modelo divino es claro. Yo creo que esta predicación puede ser un poco más difícil para las hermanas que tienen maridos incrédulos, que son hombres a veces altamente paganos, malos, pero la Biblia también habla de eso.
y les dice que tengan buen carácter, que tengan buena manera, que respondan de buena forma, que se presenten de manera casta delante de ellos, con un buen sentir, con un buen espíritu. Y en una de esas el Señor quiere también traer la conversión por medio de esta predicación, a veces en silencio, que permite en algún momento predicar de manera verbal. Así como todos nosotros nos sometemos a las autoridades, aunque éstas sean malas, todos nosotros nos sometemos a jefes, aunque estos sean malos, aunque nos sometemos y honramos a nuestros padres, a veces con mucha dificultad, así también a las esposas se les dice lo mismo, que deben sujetarse a sus esposos. No hay ninguna razón por la cual un hijo pueda deshonrar a su padre públicamente. No hay ninguna, porque la Biblia es clara que debe honrarlo. A veces quizás la única manera de honrarlo va a ser guardar silencio, porque si abriera mi boca sería terrible. Pero prefiero no hablar de él. La esposa de un marido incrédulo tendrá que hacer lo mismo. Intentar honrarlo de la mejor manera posible y ponerse en sujeción a él. Una aplicación para los esposos. ¿Tu esposa no se somete? Tu labor no es someterla. No es tu labor forzarla a que se someta. Tu labor es pedirle a Dios que obre en tu esposa para que ella tenga un espíritu de sujeción. Y también cuestionarte algunas cosas porque quizás ella no se somete a ti porque tú tienes algunas fallas graves. A lo mejor, hermano, tú eres muy pasivo. Claro, ella tiene que tomar el control y las riendas porque si no, la familia no va en ninguna dirección. Es culpa tuya que tu esposa no se sujete. Es porque si se sujeta a ti, no pasa nada. No se mueve la familia en ninguna dirección. A lo mejor tu esposa no se sujeta a ti porque tú no tomas ninguna decisión. Tú no opinas de nada. Tú no hablas de nada. Te preguntan, no sabes nada. Tú delegas todas las responsabilidades para que otro lo haga. No supervisas. No te importa cómo salga. Tú solamente estás echado ahí, sin preocuparte por nada. Tú no enseñas en tu casa. Claro, quizás tu esposa no se somete a ti porque ve que ella lee, que ella estudia, que ella conoce al Señor, y tú nada, nada, nada. Y cuando llega la hora de hablar, hablas casi que puras herejías o cosas bastante problemáticas en cuanto a la fe. Tu esposa dice, ¿cómo me voy a someter a este hombre? Si no estudia, no sabe ninguna cosa. Tú no te esfuerzas por ser un ejemplo. Así que ella dice, ¿tendré que yo ser ejemplo para mis hijos? Porque este hombre no puede ser ejemplo para mis hijos. Yo no quiero que ellos sean como él lo es, de manera negligente. Quizás tú no proteges tu hogar, no lideras tu familia, no guías a tu esposa, no amas a tu esposa y por eso no se sujeta a ti. Así que también tienes responsabilidad para proveer el mejor entorno para que a ella la sujeción le sea algo fácil. Qué fácil someterse a un hombre así. Qué fácil someterse a Cristo. ¿Qué dificultad hay en someterse a Cristo? Él es todo lo que puede ser llamado bueno. Así también debes tratar de ser para tu esposa. Y la última aplicación práctica para las hermanas, ya que la predicación es para ellas, me gustaría terminar también con una aplicación hacia ellas. Apoya a tu esposo, sé su ayuda fiel, especialmente en los asuntos que son de la fe. Por ejemplo, si tu esposo tiene un arranque espiritual un día y dice, esposa, mañana es el día del Señor, pasa más en Coronel, tenemos que ir temprano a la iglesia. Vamos a corregir el ejemplo para Concepción. Tenemos el culto hoy día en Concepción, tenemos que estar allá a las 4:30. Almorcemos a las 1 de la tarde. Almorcemos a las 12:30. Bueno, hermana, no partas a picar la carne a las 2:30. La olla recién va a estar hirviendo a las 3 de la tarde, porque vas a hacer que todo se atrase y que lleguen tarde al culto. ¿Por qué? Porque no te quisiste sujetar. ¿Por qué? No es que había que hacer esto, es que había que hacer esto, y antes de eso había que hacer eso, porque si no era imposible hacer lo otro. Bueno, pero planifícate mentalmente desde antes, para que sujetándote a tu esposo lo apoyes, lo cooperes y puedan llegar a un buen propósito espiritual de presentarse aquí con tiempo, tranquilamente, para disfrutar de un buen culto, teniendo toda la casa preparado. Si tu esposo, por ejemplo, te dice, vamos a hacer un devocional todos los días a las 8 de la noche. No seas la última en llegar a sentarte ahí.
No seas la que se empieza a bañar a las 7:50. No, si alcanzo. Hermano, no vas a alcanzar. Y vas a estar dejando el banquete servido, un esposo que está preparado para servir la buena mesa, y no se puede servir. ¿Por qué? Porque tú no estás cooperando para estos fines espirituales. Si tu esposo te dice, esposa mía, vamos a orar en la mañana, el Señor me ha llamado, debemos orar en la mañana para que el Señor nos proteja durante el día, pero tú sabes que yo salgo a trabajar temprano. Será una oración corta, quizás a las 6:15 de la mañana. Entonces ahora tú, hermana, con toda la buena disposición espiritual que hay en ti, abre los ojos a esa hora. No te quedes dormida. Y si él está fallando en su compromiso, dile, bueno, ¿no me dijiste que debíamos orar a esta hora? ¿Para qué? Para que entonces puedan ser ambos guiados en su misión a Dios, a cumplir su voluntad. Es decir, sé su ayuda idónea en esto. Exhórtalo también con amor. Dile, por ejemplo, esposo, son las 2 de la tarde. Yo hoy no te he visto orar. Yo hoy no te he visto leer. Hoy día no me has hablado nada de Dios, de la palabra del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué no estás orando? Exhórtalo con amor. Dile, por ejemplo, a ese hombre, no sé si a los demás hombres les pasa, yo creo que en general sí, de repente nos concentramos tanto en alguna obra en particular, arreglando un mueble, construyendo algo, haciendo algún arreglo en la casa, que pueden pasar horas, y ese hombre se pasa todo el día en eso, no ora, no lee, no se preocupa de los mandamientos de Dios. Si una esposa fiel en esto, interrúmpelo y dile, tú no puedes dedicarte por completo a esto, sin dedicarte a Dios. Tú tienes compromisos con el Señor. Dile de repente, ¿no será mucha entretención el día de hoy? ¿Vimos una película y quieres ver otra? ¿Y después quieres ver otra? ¿Y cuándo vas a orar? ¿Cuándo vas a leer? Sé una ayuda idónea en sujeción a tu esposo para que el liderazgo masculino sea efectivo y sea fácil dentro del hogar. Porque esto, mis hermanos, habla mucho del Evangelio. Es una figura maravillosa del Evangelio. Vamos a leer un versículo posterior de Efesios 5. Dice, grande es este misterio, el 32, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque hasta cierto punto el matrimonio es una gran ilustración del Evangelio, de la unión entre Cristo con la iglesia. Por eso el diablo, Satanás, está feliz cuando los matrimonios se rompen, cuando funcionan mal, cuando es denigrado, cuando es visto de una mala manera. Él es feliz con eso. ¿Por qué? Porque de esta manera también la imagen del Evangelio es manchada a los ojos del mundo. Pero cuando un buen matrimonio funciona bien, hermanos, es una gran muestra del Evangelio a todo el mundo. Y hace muy fácil también la predicación a otros cuando el matrimonio funciona bien. Oremos.